Nuestro grupo, compuesto por Cristian Aravena, Claudio Martínez, Sebastián Matu y que les habla, Cristóbal Basáez, presentaremos dos personajes históricos e importantes de la Edad Medieval. Primero empezaremos con Ricardo Corazón de León y luego con Guillermo I. Ricardo Corazón de León nació un 8 de septiembre del 1157 en Oxford, a orillas del río Támesis. Sería considerado por muchos el símbolo vivo de la historia de la caballería, del héroe romántico que lucha por la justicia de manera implacable y brutal, tercer hijo del rey Enrique II y de Leonor Aquitania, que es la noble francesa. Fue llevado por su madre desde muy temprana edad a Francia, donde ella era proveniente, y ahí fue criado y creció hasta que a la edad de 16 años, en 1173 y 1189, se rebeló contra su padre apoyado por Felipe II de Francia. Al morir su padre Enrique II y sus hermanos mayores, Ricardo se corona legítimo rey de Inglaterra. Luego de esto se casó con Berenguera de Navarra. Por estos tiempos el Papa Inocencio II se hallaba organizando lo que sería la Tercera Cruzada, donde plantea juntar a los reyes más poderosos de aquel tiempo, con el objetivo principal de recuperar Jerusalén. Ricardo, viendo esto como una oportunidad de ampliar su dominio del Mediterráneo, se aprestó a cumplir con esa tarea. Ricardo era un personaje aventurero e intrépido. Cuando ocupó el trono, se encargó de vender tierras y joyas con el objeto de juntar recursos económicos para financiar la Tercera Cruzada, que es donde verdaderamente él quería estar. Juntos, Ricardo y Felipe II consiguieron tomar Mesina y Chipre en 1190 y Acre en 1191, donde tuvo lugar la disputa con Leopoldo a causa de quién colocaba su estandarte en la torre más alta, disputa que desembocó en Ricardo pisoteando el estandarte de Leopoldo. Demasiado le costó esta ofensa. Luego de esto, Felipe II partió llevándose casi todo su ejército, poniendo como un pretexto una supuesta enfermedad. Cuando este regresó a Francia, colaboró Juan Sin Tierra, hermano de Ricardo, en una conspiración para ocupar el trono. Posterior a la cruzada, en su viaje de regreso, Ricardo fue capturado y tomado como prisionero por el duque Leopoldo de Austria. Estuvo preso cerca de un año hasta que un amigo suyo de la corte lo encontró teniendo que buscar por toda Europa. A inicios de 1193, Ricardo fue cedido al emperador Enrique VI de Alemania, quien lo mantuvo bajo custodia hasta que fue pagado por un rescate de 100.000 marcos por parte de su hermano Juan Sin Tierra, el cual, obligado a hacerlo por su madre, Juan huyó a la corte francesa. Luego de que Ricardo fue coronado nuevamente en Winchester en el año 1194, decidió seguir en acción e ir a recuperar las tierras inglesas que le habían sido arrebatadas por Felipe II durante su ausencia. En una de estas nuevas aventuras, al sitiar la fortaleza de Château-Gaillard, los defensores le ofrecieron el castillo pidiéndole únicamente que le respetara la vida y no los torturara, a lo que el rey Ricardo se negó tajantemente. Tras estos hechos, en un descuido, una flecha le dio en el hombro izquierdo, cerca del cuello, a lo que Ricardo hizo poco caso, como si tratase de una herida cualquiera, suprimiendo cualquier grito o expresión de dolor. Sin embargo, el dueño fue peor de lo esperado. A los 10 días moriría a causa de esa flecha, perdonando al ballestero que le disparó, instalando el trono a su hermano Juan. Era así como acababa una de las leyendas de las cruzadas a los 42 años en el 1199, con un sinfín de historias emocionantes e intensas, un personaje que había de ser amado por muchos y temido el demonio por otros. Guillermo I, más conocido como el Conquistador, fue duque de Normandía desde 1035, conquistando Inglaterra en 1066 y arrebatando el trono de Haroldo de Wessex, alegando un derecho legítimo sobre la isla al ser primo de Eduardo el Confesor, rey anglosajón de Inglaterra, e instalando allí la dinastía normanda. Fue llamado Guillermo el Bastardo hasta 1066. Nació en el pueblo de Falaise, posiblemente el 8 de noviembre de 1028, como el hijo natural de Roberto I el Diablo, duque de Normandía y de la aldeana Arlette de Falaise. Su padre lo nombró su legítimo heredero y antes de ir de peregrinación a Tierra Santa, obligó a jurar a Roberto. Él murió el 22 de julio de 1035 en la ciudad de Nicea, en el Asia Menor, a la edad de 25 años, dejando ahí a Guillermo, de 8 años, como duque de Normandía, y a su hermana Adelaida, de 5 años, sus hombres que le serían leales a Guillermo. Mientras él crecía para gobernar, tuvo tutores que fueron
Gilberto de Brion, que era uno de los terratenientes más poderosos de Normandía, el Luis de Conteville, que era esposo de su madre Arlette y padre de sus 5 medio hermanos, Osbert en Senescal y Arano III de Bretaña, primo carnal de su padre. Guillermo no gobernaría efectivamente hasta 1045. El inicio efectivo de su reinado fue en 1047. Los señores del oeste de Normandía se rebelaron, aunque Guillermo, con ayuda de la iglesia y de un nutrido ejército, consiguió derrotarlos. En 1055 visitó a su primo Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra, que le prometió la corona inglesa. Matrimonio y descendencia. En 1052 se casó en la Catedral de Notre Dame de la comuna de Eu, con Matilde de Flandes, hija de Baldino V de Lille, conde de Flandes, y la de Francia, condesa de Corby, pese a la posición del Papa San León IX. Debido al gran parentesco que había entre ellos, de este matrimonio nacieron 11 hijos. La batalla de Hastings. Haroldo fue a Londres a celebrar el triunfo el 5 de octubre. Gilles, otro hermano de Haroldo, se enfrentó a Guillermo cuando éste llegó a la isla, pero éste lo derrotó. Guillermo traía consigo a 3000 miembros de caballería pesada y 5000 de infantería. Haroldo lideraba 2500 huscarles y 6000 miembros de la FIR, que es la milicia sajona. Antes de que comenzara la batalla el 14 de octubre, cerca de Hastings, este los arengó diciendo que nadie sería derrotado mientras fueran dirigidos por él. La batalla duró todo el día hasta que finalmente Haroldo murió a causa de una flecha que le atravesó los ojos. Los normandos habían vencido y el duque de Normandía recibió el nombre con lo que lo distinguiría como Guillermo el Conquistador. Ese mismo día, Guillermo recibió un mensaje de parte de la madre del caído rey Haroldo II, en la que pedía al vencedor el cuerpo de su hijo a cambio del peso en el oro del cuerpo, para que ella lo enterrara. Guillermo se negó diciendo que él lo enterraría junto al canal que se propuso defender. Reinado de Guillermo. El gobierno de Guillermo I de Inglaterra trajo nuevas leyes. En 1070 mandó construir la Torre de Londres, donde se acuñaría y se hacía justicia. Durante los últimos años de su vida tuvo que padecer amargas querellas familiares, pero el que dio el golpe de gracia fue su hijo mayor, Roberto, al haberse rebelado contra él después de que Guillermo le negara el ducado de Normandía y que la propia reina Matilde se uniera con el rebelde en su contra. Guillermo cayó de su caballo durante la lucha, lo que provocó su muerte el 9 de septiembre de 1087, cerca de la población francesa de Rouen. Guillermo, en su lecho de muerte, terminó cediendo los estados a los dos hijos mayores, Normandía para Roberto y Guillermo Rufus el Rojo heredó Inglaterra. Fue sepultado en la abadía de San Esteban de Caen, en Normandía, al lado de su esposa.